De inicio, entonces, gracias al doctor Héctor Nájera Catalán, que lo tenemos en una videoconferencia. En breves minutos le daremos la palabra, solamente me voy a permitir presentarlo. Héctor realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Bristol en el Centro para el Estudio de la Pobreza y la Justicia Social. Actualmente se desempeña como investigador asociado a la Universidad de Bristol, donde participa en diferentes proyectos realizados con medición y análisis de la pobreza. Ha sido consultor para diferentes organismos nacionales e internacionales y ha trabajado en la producción de propuestas para mejorar la medición de los derechos humanos en México. Héctor tiene experiencia en el uso de un amplio rango de métodos estadísticos que sirven para determinar si un indicador captura lo que busca medir y si lo que hace de manera consistente. Uno de sus mayores intereses es conciliar esta parte técnica con las discusiones actuales en materia de medición de la pobreza y de derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor Héctor Nájera Catalán, por estar aquí con nosotros y contribuir al trabajo que se viene realizando en el segundo Congreso Internacional de Indicadores en Derechos Humanos. Estamos atentos a su participación. Gracias. Ok, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Nunca he hecho una presentación virtual, espero vaya bien y no se aburran. Sé que es el horario después de la comida y es un poco difícil, así que voy a tratar de ser dinámico y también es un poco difícil porque sé que ya han tenido varias presentaciones, entonces quizá me voy a ir un poco más rápido porque muy seguramente ya vieron algunos de los temas que voy a tocar en la introducción de la presentación. Esta presentación busca mostrar la importancia que tiene incorporar una serie de principios estadísticos en la medición de derechos humanos. Y esta recuperación de estos principios se basa en una reflexión que he hecho sobre la medición de derechos humanos en México, las experiencias de medición de derechos humanos en México, en las cuales tuve el gusto de participar. Sé que Mila Paspalanova presentó en el Congreso. Entonces voy a recuperar algunas de las ideas y de las experiencias para dar como cuál es mi visión de la situación actual de la medición y cómo se puede mejorar la medición de derechos humanos en México y probablemente pues tiene implicaciones para otros países. La presentación la dividí en tres partes. La primera parte lo que busca es mostrar muy rápidamente cuáles son los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos. Es una síntesis muy rápida de dónde estamos. Y después, con base en esta reflexión de dónde estamos, voy a hablar de cuáles son los principales problemas y algunas de las disputas más importantes en materia de medición de derechos humanos. Voy a hacer mucho énfasis en algunas de las insatisfacciones que hay en torno a la medición de derechos humanos, sobre todo respecto a la falta de precisión que tenemos para decir exactamente cuál es el estado del derecho A o B. La segunda parte de la presentación, retomando como cuáles son los principales problemas que he detectado en la medición de derechos humanos, lo que hago es presentar algunas soluciones a estos problemas. Me voy a enfocar en un caso muy específico que tiene que ver con la medición de cosas que en realidad son conceptos y que no son directamente observables. A lo largo de la presentación va a quedar claro esta idea. Tengo entendido que en el Congreso del año pasado Rubén Hernández Cid introdujo algunas de estas ideas en su presentación. Para quienes estén interesados pueden consultar las memorias del primer congreso para enterarse un poco más de su propuesta. Lo que yo voy a hacer es, retomando esta propuesta, voy a elaborar un poco más y dar una visión muchísimo más rigurosa de qué significa la medición de estas cosas que son ilusivas, que salieron de nuestras mentes y que en realidad lo único que observamos son sus manifestaciones. La tercera parte de la presentación es si estas soluciones que voy a plantear se aplicaran, qué es lo que podríamos esperar concretamente en materia de derechos humanos, y esto permitiría
tener una intuición de hacia dónde podría ir en el futuro la medición de derechos humanos, cuáles son las tareas pendientes y qué aspectos se deben abrir en la agenda de derechos humanos. Voy a empezar con la primera parte. Como la mayoría de ustedes saben, si no es que todos saben, el origen de la medición de derechos humanos se puede trazar más o menos en los 80s, algunas iniciativas a finales de los 70s, una serie de convenciones y de arreglos en Organización de Naciones Unidas, donde se partió de algunos supuestos. El primer supuesto es que los derechos humanos pueden definirse, que tienen una serie de atributos claros y que tienen una serie de dimensiones claras. Este es como uno de los principales supuestos en materia de medición de derechos humanos y de la existencia de derechos humanos. Hay mucha literatura que discute sobre si los derechos humanos existen o no. Pasamos gracias a las definiciones que han hecho los comités especiales de Naciones Unidas. Un segundo supuesto es que los derechos humanos pueden medirse para monitorear su estado, es decir, que podemos atribuir una serie de medidas a estos conceptos y a estos atributos que nos permiten saber exactamente dónde se encuentra el derecho. Y el tercer supuesto es que la información para hacerlo se puede producir o que ya existe, es decir, que no solo podemos tener una idea de cómo podemos medir un derecho humano, sino que tenemos las herramientas para hacerlo. Y un cuarto supuesto, que para mí es el más importante, es que obviamente Sí. ¿Me escucha? El Estado. Si queremos hacer un balance muy general de cuáles son los avances en estos cuatro aspectos, diría que gracias a las definiciones, por ejemplo, del Comité DESC y del trabajo de los redactores especiales, ahora contamos con una serie de definiciones detalladas, de hechos económicos, sociales y culturales existen o no. También se ha avanzado en el mapeo de la información existente y también se ha avanzado bastante en la reclasificación de esta información conforme a los derechos humanos, y esto se debe en buena medida al trabajo del relator, ex relator del derecho a la salud, personajes en la creación de la... También se ha mejorado gracias a los trabajos de las organizaciones de la sociedad civil como del gobierno en los esfuerzos para mejorar la compilación de datos y la producción de medición. Creo que hay un poco de rezago, es en la falta de una teoría de las obligaciones del Estado, hablando en materia de indicadores. A falta de esta teoría clara que nos diga cómo las obligaciones del Estado se traducen en violaciones de derechos y cómo esto se observa en un indicador, la Oficina del Alto Comisionado pues propuso esta metodología ya bastante famosa de indicadores de estructura, proceso y resultado. Dados estos avances y estos supuestos, ¿cuál podemos decir es el actual, de la cual es el estado satisfactorio? Aunque esto es crear estándares que nos permitan decir para el derecho cuáles son los estándares mínimos que debe cumplir el Estado y asignar un indicador a cada uno de estos estándares. Este es un trabajo bastante complicado, va a llevar bastante tiempo y tiene que ver con la definición muchísimo más específica de cada una de las dimensiones y de los atributos de los derechos. En materia de medición nuevamente ha habido progreso, pero diría que es aún insatisfactorio el estado de la medición. Mucha de la medición está basada en intuición, de cuáles son las propiedades que deben tener los indicadores. Voy a poner un ejemplo muy claro. Y falta incorporar una teoría muchísimo más rigurosa de medición. En materia de progreso, nuevamente, pero episodios de ejemplo, si usamos la escala de alimentación que se utiliza en México para medir pobreza, para poder hacer este salto entre el indicador y el nivel más, una perspectiva de dónde estamos y mejorar la lectura del problema en cuestión. Esto tiene que ver con revisar algunos de nuestros supuestos y voy a poner un caso muy concreto. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora, la mayor parte
de las personas que hemos trabajado en medición de derechos humanos es reclasificar la información existente, los criterios de derechos humanos, los indicadores razonables. De ninguna manera, si sentamos a dos grupos de expertos de derechos humanos, no tenemos alguna manera en que se pongan de acuerdo, porque hay un grado de subjetividad en estos indicadores. Entonces, al final, la selección de indicadores termina siendo un asunto bastante subjetivo. Evidentemente, al hablar de derechos humanos, el error de medición se reduce, pero no sabemos cuánto nos faltaría por mejorar, debido a la falta de criterios claros en la medición. Entonces, algunas de las consideraciones sobre estos criterios es que el juicio de cuál es un buen indicador, por ejemplo, depende de quién haga los indicadores y de quién los selecciona, no del indicador en sí. Tuve la fortuna de participar en la selección de indicadores para el derecho a la salud y derechos del trabajo y de medio ambiente que hizo la oficina del Alto Comisionado unos años atrás. Y entonces las reuniones consisten más o menos. El problema es que en esas reuniones la selección de indicadores termina pasando más por quién es la persona más articulada, por quién tiene más poder en la mesa, que por la calidad del indicador en sí. Obviamente esto no pasa en todos los indicadores, ni quiero decir que sea un caos. Lo que trato de decir es que hay un elemento subjetivo para el cual deberíamos de tener una respuesta. Estos criterios, los criterios anteriores, son verdaderamente útiles cuando los resultados son reproducibles entre personas y organizaciones de forma independiente. Esta es otra forma de decir que si uno separa al grupo de expertos que decide los indicadores de derechos humanos, idealmente lo que quisiéramos es que ambos llegaran al mismo tipo de medida, al mismo tipo de construcción de indicadores. Pero también esto significa que los indicadores midan lo mismo. Por ejemplo, el metro es un buen indicador, no porque alguien lo dice, porque alguien sabe el sistema métrico, lo es porque un metro para dos personas es equivalente. Cambia si utilizamos otro instrumento para medir lo que es un metro, es una buena medida de distancia. Lo que importa para cada uno de estos dos aspectos, y voy a ilustrar qué significaría en términos de la medición de derechos humanos. En términos muy generales, significa que mida lo que quiere medir. O sea, que si queremos un indicador para el derecho a la alimentación, estemos midiendo el derecho a la alimentación y no otra cosa. Y que lo haga consistentemente, es decir, que a través de diferentes ejercicios de medición obtengamos resultados reproducibles. Entonces entro a la segunda parte de la presentación, que es soluciona algunos problemas, y esto tiene que ver con la medición de cosas inventadas. O sea, con cosas inventadas me refiero a la medición de conceptos que hemos creado para tratar de identificar una situación. Es decir, no es algo directamente observable. Una propiedad que en los documentos parece ser ignorada, en los documentos, me refiero a los documentos oficiales de medición de derechos humanos, están en el imaginario. Es decir, haciendo una analogía con el caso de depresión, la depresión es un concepto que se creó para dar sentido a una situación concreta de las personas. Pero lo que vemos es que si una persona duerme mucho, come poco, estas son manifestaciones de depresión, es decir, son manifestaciones de un fenómeno que no lo vemos, pero la causa de instrumentos para poder hacerlo. La pregunta es cómo medir algo que ni siquiera sabemos cómo luce. Y aquí es donde voy a poner el énfasis en que la agenda de medición de derechos humanos no tiene que reinventar algunas o tratar de inventar algunas cosas que ya existen en otra literatura. Esta pregunta tiene alrededor de 140 años. A finales en la universidad, la habilidad de la gente. Y entonces crearon un estudio de campo de la nada, en realidad, así como creamos la idea de medir derechos humanos. Y entonces, de esa manera, estas consecuencias son cuantificables, al menos es esto que tenemos en la agenda de medición de derechos humanos. Y la creación de un indicador da esta expresión.
¿Cómo sabemos qué manifestaciones importan? Es decir, si tenemos un set de 50 indicadores, ¿cómo sabemos que estos 50 indicadores son relevantes? O en realidad si los 50 son irrelevantes. Las manifestaciones siempre importan, si las expresiones negativas de derechos son diferentes. Entonces, ¿qué principios se sugieren desde la tonalidad, por ejemplo? Y esto tiene que ver con la clasificación de indicadores que tenemos. Si los indicadores que pensamos que son de acceso o son de calidad, y esto nosotros esperaríamos que si aumenta la de derechos humanos de guerrilla, por ejemplo, y no hay cambios en los indicadores que tenemos para monitorear esto. Esta es una señal clara de que los indicadores que tenemos no son válidos para medir lo que creemos o lo que queremos que midan. Y los datos pues que tenemos siempre tienen error y son hitos. Y necesitamos saber qué tan confiable es nuestra medición basada en la información existente. Siempre hay una preocupación en medición de derechos humanos de los productores de información, debido a que si queremos juzgar al Estado, sus acciones, y si el Estado es productivo, muchísimo más claro, menos discursivo de qué tan buena o mala es la calidad de la información, y esto es confiabilidad en los generales. También nos gustaría saber si el mismo en dos o más grupos, esto es medición invariante, principios de la oficina del alto comisionado, de la metodología de la oficina del alto comisionado. Eso quiero ser muy claro. Esto es más bien un complemento, y en realidad todos estos criterios eventualmente terminarían en un apéndice, pero por lo menos nos darían muchísimo más certeza de qué es lo que estamos midiendo. Las violaciones de derechos humanos miran. Hay casos muy claros donde la gente reporta directamente la violación. En ese caso no, la pregunta ni siquiera debe lanzarse, pero hay algunos indicadores donde no es tan claro que midan violaciones de derecho, y tampoco es claro que quien elige el indicador lo haya hecho de una manera correcta. No tenemos criterios para valorar eso. Todos estos principios de los que les hablé tienen atadas una prueba, y si no la pasan quiere decir que hay algo mal, y entonces podemos dar un paso hacia atrás y tratar de revisar qué es lo que está mal o qué hemos hecho mal en indicadores de resultado, pero podrían utilizarse también para... Entonces vamos a ver cómo funcionan estos principios en la práctica. La violación leve, a la moderada y a la severa, pero no vemos todo lo que está sobre la línea. Lo único que vemos son algunos elementos o algunas expresiones de violación, dependiendo del indicador que utilicemos. Es decir, nosotros clasificamos a la población de manera discreta de acuerdo a la severidad de la violación, supuesto que se tiene. Y, por ejemplo, utilizando al derecho a la alimentación, voy a solamente hablar de dos dimensiones, pero por ejemplo, de la dimensión de acceso, puede tener dos manifestaciones. No tener 3 comidas al día, que la gente es de acuerdo si esta es la mejor clasificación. Porque es importante saber si está bien la clasificación, porque hay gente que entonces podemos dar una respuesta clara de cuál es el estatus o la situación del derecho, porque los indicadores que tenemos están midiendo otra cosa. ¿Son confiables los indicadores? Manifestaciones posibles de violación, ¿cómo se compararía eso con el pequeño conjunto de indicadores que tenemos para medir el derecho humano? ¿Qué tan cerca estamos logrando aproximarnos a la medición perfecta? Confiabilidad es consistencia. Si usamos información defectuosa que tenemos, podemos hacer conclusiones a pesar de sus limitaciones. Esto es siempre y cuando la confiabilidad se cumpla. Un termómetro es confiable, por ejemplo, porque siempre da bien la temperatura, si es que funciona el termómetro. Y bueno, voy a cerrar con algunos aspectos que creo se deben considerar en el futuro de la medición de los derechos humanos. Obviamente hay varios aspectos de la agenda, algunos los mencioné al principio, pero un aspecto al que creo que deberíamos movernos es al escrutinio formal de los indicadores que tenemos. Hay una serie de condiciones para que esto se lleve a cabo.
Por ejemplo, necesitamos bases de datos a nivel de hogar, aunque también se puede hacer si tenemos indicadores globales por estado, para estructura y proceso, por ejemplo. Un año es suficiente, pero también mejoraría bastante todos estos tests si tuviéramos varios periodos. Y para aquellos derechos con información robusta, que generalmente son los que ya tienen una historia de medición bastante larga, se puede hacer con un conjunto de indicadores consensados, por ejemplo, los indicadores que produce la Oficina del Alto Comisionado en sus reportes, y ya podemos avanzar entonces a este escrutinio empírico. Yo creo que para algunos derechos ya se puede hacer, no para todo el derecho, pero quizá para algunas de sus dimensiones, como en alimentación, acceso y calidad. Vivienda adecuada, calidad. Derecho a nivel de vida adecuado, acceso y calidad. Derecho a la salud, acceso, disponibilidad y calidad. Y derecho al trabajo, acceso y derechos del trabajo, calidad. Todo esto refiere a indicadores de resultado, repito, que es la última de las categorías de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado. ¿Qué ganaríamos con esto en la agenda de derechos humanos? Esto podría parecer una especie de sobrecomplicación de lo que ya estamos haciendo, pero en realidad debemos de tratar de ver qué es lo que podríamos ganar. Las discusiones, por ejemplo, de si tal o cual indicadores de derechos humanos tendrían un componente empírico y no solamente discursivo. Tendríamos otro elemento para seleccionar los indicadores de derechos humanos. Podríamos decir con mucho más claridad si el indicador J no es válido o confiable. Es decir, que aunque la situación del derecho cambie, recuerden que no es visible, ese indicador no va a decirnos nada. Que el indicador distingue pobremente entre aquellos que tienen sus derechos cumplidos y aquellos no. Que miden el mismo grado de severidad de violación. Hay indicadores que pueden llegar a ser redundantes, por ejemplo. Que nos sobran o nos faltan indicadores también es algo que podemos saber, que tan bien o mal estamos midiendo el derecho. Y también nos podría dar una mejor idea de qué datos tenemos que compilar y por qué y qué tipo de datos deberíamos de buscar producir más emergentemente para medir algún aspecto de los derechos humanos o un derecho humano en general. Todo esto vale la pena porque podríamos responder con muchísimo más facilidad y parsimonía preguntas como: ¿cuál es el estado del derecho a la alimentación en acceso en la dimensión de resultado? Podríamos decir cosas como: tal proporción de la población no disfruta de este derecho. Al final, este es el tipo de cosas a las que queremos aspirar, poder ser muchísimo más contundentes en nuestras aseveraciones sobre la situación de los derechos humanos, no tener una matriz gigante de indicadores para la cual tenemos que escribir un reporte larguísimo y donde todos los posibles argumentos fuertes que podríamos tener sobre la situación de los derechos humanos se pueden diluir dentro de tanta complejidad. Esto conlleva una idea de poder reducir el número de indicadores a un índice, a una medida muchísimo más sucinta o simple. También queremos saber cómo varía esta proporción por grupos de población, qué metas son adecuadas para estos indicadores para monitorear su progreso. También, al ser muchísimo más sencillo, me refiero a hablar de proporciones muchísimo más concretas, podríamos avanzar con uno de los grandes pendientes en la agenda de medición, que es la creación de un argumento de cómo el porcentaje de personas con violación o con cumplimiento de sus derechos se relaciona con las acciones y omisiones del Estado, es decir, con los indicadores de proceso y resultado, que es donde creo que hay uno de las más grandes áreas de oportunidad en términos de poder desarrollar un marco muchísimo más claro sobre cómo se relaciona la situación de los derechos con las acciones y omisiones del Estado. Otros beneficios concretos: poco a poco podríamos acercarnos a los aspectos pobremente medidos de los derechos humanos. Hay aspectos que son muy, muy difíciles de medir, o para algunos grupos es muy difícil obtener una medición muchísimo más robusta.
Otras áreas que se han beneficiado enormemente del marco moderno de medición es, por ejemplo, el conocimiento que ahora tenemos sobre todos los padecimientos de salud mental, aprovechamiento escolar, pobreza, y bueno, hay algunos estudios que utilizan, por ejemplo, este tipo de marco para tratar de predecir la ruptura conyugal. Para los que estén interesados, ahora se puede predecir con 90% de confiabilidad, es decir, si tienes a 10 personas, 10 parejas, puedes predecir 9 de cada 10 veces quién se va a divorciar gracias a este marco de medición. Las discusiones en esta área son cada vez menos ambiguas y discursivas y cada vez más científicas, entre comillas, dentro de lo que se puede en un área tan difícil y tan complicada. Y bueno, una buena medida facilita y simplifica enormemente el estudio del fenómeno que mide. Entonces voy a hablar de las conclusiones, voy a dar las conclusiones, que es: los derechos humanos son una construcción y tenemos que estar conscientes de esto. Y como son una construcción, van a ser complicados de medir. Pero lo que sí observamos día a día son manifestaciones de su violación y cumplimiento. Pensar así en los derechos humanos nos lleva a un marco muchísimo más consistente y sólido de medición. Sin embargo, este marco de medición que se ha utilizado en muchas áreas no se ha incorporado en la agenda de derechos humanos. Las discusiones de indicadores de derechos humanos tienden a ser puramente discursivas. Como les comentaba, al menos en las experiencias que he tenido, son grupos de expertos donde se busca llegar a acuerdos, pero hay algunos elementos extra que meten ruido en la selección de los indicadores. Y esto genera una serie de problemas porque no sabemos cuál es la situación concreta del derecho, del derecho en cuestión, y que en realidad es el objetivo último de medir derechos humanos es poder tener indicadores simples o medidas simples que permitan evaluar una situación bastante complicada, que ese es el poder que tienen los indicadores cuando se hacen bien. En medición lo que importa es que el indicador por sí mismo se sostenga, es decir, que el indicador o una serie de variables por sí mismas nos lleven a una conclusión, y para esto se han desarrollado estos test que están ausentes en la agenda de medición de derechos humanos, pero les mencionaba anteriormente, hay algunos derechos para los cuales ya se puede avanzar. Hay criterios claros, imparciales y ampliamente utilizados para verificar sus propiedades. Esto parece demasiado y quiero enfatizar que este es un área pequeña, no es el área más importante, es un área importante, considero, pero no es el área más importante en la agenda de medición de derechos humanos donde se debe avanzar. Pero bueno, tenemos una serie de retos y seguramente durante todo el seminario se ha estado hablando de todos estos problemas que aún tenemos y que tiene la agenda de derechos humanos por resolver. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero no los haya aburrido desde tan lejos, pero hice lo mejor que pude con una presentación a distancia. Gracias. Gracias al doctor Héctor Nájera Catalán. Nos deja su contacto para poder tener una vinculación con él y plantearle algunas preguntas y cuestionamientos que se puedan desarrollar.